El dispensacionalismo revisado. Recordemos que la teología dispensacionalista es aquella que es sostenida por los sectores pentecostal y fundamentalista del cristianismo evangélico, creada por ese extraño personaje llamado Cyrus Singerson Scofield, autor de la Biblia de Estudio Scofield, que presenta un fuerte sabor apocalíptico, girando todo su sistema alrededor de una supuesta diferencia esencial entre Israel y la Iglesia, que incluye las ideas de un milenio literal y de un rapto secreto de la Iglesia, entre otras cosas. Esta teología surgió a fines del siglo XIX, pero solo se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de una gran campaña mediática. La teología dispensacionalista recibió fuertes críticas desde comienzos del siglo XX. Frente a los argumentos en contra, surgió una nueva generación de teólogos que crearon un dispensacionalismo revisado. Por revisado se puede entender que se corrige algún error, inconsistencia o falta de claridad, pero se comprobará en este video que las posturas del dispensacionalismo revisado se alejan de la doctrina cristiana mucho más. John Walvoord es uno de los mayores representantes de esa supuesta versión revisada del dispensacionalismo, compuesto por nuevos teólogos entre los cuales se cuenta a J. Dewitt Pentecost y Charles Ryrie, todos catedráticos del Seminario Teológico de Dallas, el centro académico por excelencia de esa corriente doctrinal. Los libros de Walvoord se vendieron por millones a partir del inicio de la Guerra Fría, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando los medios habían creado en el público norteamericano, por medio de una cuidadosa ingeniería social, una gran expectativa sobre la Tercera Guerra Mundial y temas como el Armagedón y la Segunda Venida de Cristo. Este revisionismo se exterioriza con el resumen teológico de Louis Sperry Chafer titulado Grandes temas bíblicos, revisado por John Walvoord, egresado del Seminario Teológico de Dallas, donde también fue profesor, siendo uno de los textos básicos del dispensacionalismo en seminarios e institutos bíblicos en el que se sistematiza de forma ordenada el pensamiento de esta escuela. El libro Grandes temas bíblicos afirma en su capítulo número 28, titulado Salvación de la pena del pecado, que el arrepentimiento no es esencial para la salvación y que el deber del predicador del Evangelio es solo llamar a los pecadores a creer, pero no a creer y arrepentirse, tal como se lee en la página 214. Este punto de vista es fuertemente defendido por los teólogos moderados, como se llamó a los teólogos de la nueva escuela revisada. Estos teólogos sostienen que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay una discontinuidad en la administración de la salvación. Desde antes, algunos como Louis Perry Chafer habían expresado que la forma de salvación en el Antiguo Testamento es diferente de la forma de salvación en el Nuevo. En este esquema, el arrepentimiento corresponde al antiguo pacto, mientras que la fe corresponde al nuevo. Los dispensacionalistas basan su enseñanza en textos como Hechos 13:24. Habiendo predicado Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el esquema dispensacionalista no presenta el anterior texto dentro del contexto soteriológico. En el Nuevo Testamento es muy claro que la salvación del ser humano, judío o gentil, es por la gracia gratuita de Dios con la cual decreta la justificación del hombre por medio de la fe y que ese creer o esa esperanza está unida al arrepentimiento de la misma forma en que, para ilustrarlo, las dos caras están unidas en la misma moneda. La Escritura enseña que ambos, arrepentimiento y fe, son inseparables y son indispensables para la salvación, pues son instrumentos o medios que Dios provee para la bendición de la justificación tanto de judíos como gentiles. Hechos 13:24 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 11:18 se lee que Dios estableció que los gentiles, y no solo los judíos, sean salvos por el arrepentimiento. En Hechos 26:20 se enuncia un pensamiento semejante y en Romanos 2:4
Pablo presenta el arrepentimiento como parte integral de la salvación de todo ser humano, judíos y gentiles. Muchos textos bíblicos presentan dentro de la misma frase a la fe y al arrepentimiento, formando ambos una unidad. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 se invita a toda la humanidad al arrepentimiento, mientras que la fe está implícita cuando Pedro señala al Dios de las promesas. Las expresiones "el pueblo temió a Dios" o "líbrame de mis transgresiones", como se lee en Éxodo y en los Salmos, tienen que ver con el arrepentimiento, llamado el elemento negativo de la conversión, mientras que la expresión "mi esperanza está en ti" presenta perfectamente a la fe, lo mismo que la profecía mesiánica de Zacarías, que habla de quienes mirarán a quien fue traspasado, siendo la fe el elemento positivo de la conversión. El arrepentimiento y la fe constituyen el aspecto negativo y positivo de la única y misma conversión, las dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento es el aspecto negativo, pues constituye una negación respecto de la vida vieja y un no al pecado, un alejamiento del pecado, mientras que la fe es el acercamiento a Cristo y un sí a sus promesas, algo ilustrado por el profeta Isaías cuando habla de quien no mira más hacia el pecado, en este caso la idolatría, para en adelante dirigir su mirada a Dios. En este contexto es que Pablo hace el relato de su conversión. En Hechos 22:16, comillas, lava tus pecados, señalando al arrepentimiento, al lado de invoca su nombre, señalando la fe, siendo parte de un lavamiento espiritual realizado en la conversión por el agua de vida que es Cristo. En Hechos 26:18, el Señor Jesucristo, aparecido a Pablo en su camino a Damasco, expresa nuevamente este binomio: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo tanto, es del todo falsa la afirmación de los teólogos dispensacionalistas, revisionistas o no, en el sentido de que el arrepentimiento no es necesario para la salvación en el Nuevo Testamento. La soteriología, doctrina de la salvación dispensacionalista, se aleja aún más de la posición evangélica, introduciendo un concepto extraño sobre la justificación. En una muy sorprendente declaración consignada en el libro Grandes Temas Bíblicos, que se encuentra en el capítulo número 29 titulado Salvación del poder del pecado, en su sección C, la justicia imputada de Dios, se dice: la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esta frase distorsiona la noción que tiene que ver con la base de la imputación. Pero, ¿qué es la imputación? Imputar es atribuir, acreditar o reputar a alguien un acto o un hecho, y esta es una noción básica en la exposición del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. La salvación consiste en la imputación, pues Dios, por pura gracia, no inculpa de pecado, es decir, no acredita el pecado al pecador, sino que ese pecado lo acredita al propio Cristo, mientras que la justicia, inocencia y santidad de Cristo es imputada al pecador. ¿Qué es una base? Base significa fundamento o cimiento. Ahora bien, ¿cuál es la base de la imputación? ¿Constituye la base de la imputación el hecho de que el creyente esté en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo? No, la base de la imputación es Cristo y no el hombre, aun cuando sea creyente y esté bautizado con el Espíritu Santo. Los teólogos dispensacionalistas, contradiciendo al Evangelio, establecen que la base de la imputación se encuentra en el hombre y no en Dios, lo cual está emparentado con la noción de la cooperación humana, pues se infiere que hay una condición humana que es requisito para la obra divina. Ni nosotros ni nuestra experiencia puede servir de base o cimiento del acto divino de la imputación. La imputación del sujeto no se puede basar en el sujeto, sino en el acto hecho por Dios en la cruz, en el acto objetivo que fue realizado en la experiencia de Cristo durante la expiación de los pecados y no en mi experiencia. Y aun cuando se diga que el creyente es regenerado, es decir, que está en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo,
Eso no lo convierte en un cimiento o en un fundamento de su propia salvación. La salvación tiene un fundamento cristológico, no antropológico. En la epístola a los romanos, el apóstol Pablo habla de la imputación y también de la justificación, siendo ambos los actos divinos con los que Dios libra al hombre de la pena del pecado. Si la imputación me pone en el lugar de Cristo, la justificación es un acto judicial divino que expresamente me decreta inocente. Romanos 3:23 dice que la justificación se basa en la gracia y más exactamente en la gracia gratuita de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia gratuita es una expresión que quiere decir que Dios obra judicialmente a favor del pecador sin que ocurra a causa del pecador. Lo que causa este acto divino se encuentra en Dios mismo, en su infinita benevolencia. La causa no está en el pecador. Así, y según la Biblia, la imputación se basa en la gracia gratuita y el cristiano convertido es acepto ante Dios únicamente por razón de la justicia imputada de Cristo. La noción de que la imputación del pecador se basa en que el creyente está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo es una noción del todo falsa, totalmente ajena en el pensamiento bíblico y en la exposición del Evangelio. Al observar la estructura doctrinal sobre la cual se hila la enseñanza dispensacionalista, se encuentra que el capítulo 28 habla de la pena del pecado y el capítulo 29 del poder del pecado, que corresponden a la enseñanza paulina de la justificación y la santificación. Por la justificación somos salvos de la ira, es decir, salvos de la pena o del castigo del pecado. Romanos 5:9 dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, mientras que la santificación es el fruto de la justificación que nos aparta del poder del pecado. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero en manos de Schaeffer y Walvoord, estas enseñanzas sufren una fuerte desfiguración, como se ha visto en los dos ejemplos presentados. Recapitulando, Schaeffer y Walvoord desconocen la distinción entre justificación y santificación. En realidad el Evangelio consiste en la justificación, que es el acto judicial de Dios que nos salva de la pena del pecado mediante la obra de Cristo en la cruz y que provee la santificación. Y la santificación consiste en la obra interna llevada a cabo por el Espíritu Santo para salvarnos del poder del pecado. La justificación es el corazón del Evangelio y la santificación es su fruto. La justificación debe distinguirse de la santificación, pero no se pueden separar, y ambas hacen parte de la promesa de la salvación. La justificación se basa en la gracia gratuita, llamada también el favor de Dios, mientras que la gracia de la santificación es llamada gracia infusa. Pero, ¿qué explicación hay para todo esto? ¿Por qué unos teólogos evangélicos introducen una teología antievangélica? ¿De dónde y cómo surgieron las apreciaciones que niegan la base cristológica de la imputación? Una gran victoria de los reformadores protestantes, Lutero y Calvino, fue haber logrado que un importante grupo de líderes católicos como Gaspar Contarini, Jacopo Sadoleto, Reginald Pole, entre otros, reconocieran que la exégesis sobre la que se fundamenta la imputación y la justificación basadas en la gracia gratuita a través de la sola fe es bíblicamente muy bien soportada y robusta. Todos estos artículos fueron aceptados por estos teólogos católicos en el ínterim o coloquio celebrado en la ciudad de Ratisbona en 1541. En el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, eminentes teólogos católicos lucharon contra los jesuitas, sosteniendo que la justificación se basa solo en la gracia gratuita, en los méritos de Cristo e incluso mediante la sola fe. Sin embargo, triunfaron las doctrinas de los recién aparecidos pero poderosos jesuitas. El número de italianos, así como el número de jesuitas, era excesivo en el concilio, cuando nunca hubo más de 70 personas en las deliberaciones, a pesar de que éste se autoproclamaba como un concilio universal, lo cual fue denunciado por protestantes y por católicos progresistas, quienes decían que el concilio no fue libre ni representativo. Gaspar Contarini murió antes de que iniciara el concilio
y el cardenal Sadoleto murió durante su celebración. Sadoleto había escrito un libro titulado La Epístola a los Romanos, que fue prohibido y colocado en el índice de libros prohibidos. El dominico español Melchor Cano, muy estudioso de Agustín de Hipona, fue uno de los grandes contrincantes de los jesuitas. Él, junto con Reginald Pole y otros, lucharon larga y fuertemente durante el concilio por sostener que la justificación no se basa en la cooperación humana. Con todo, en el canon 11 del concilio se estableció lo siguiente: si alguno dijere que los hombres se justifican o por sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, o también que la gracia por la que nos justificamos es sólo el favor de Dios, sea anatema, es decir, sea maldito. Lo que el Canon 11 quiere decir y establece es que los hombres se justifican por la gracia entendida como la gracia infusa que obra internamente en los corazones por el Espíritu Santo, y este es exactamente el mismo concepto que los teólogos dispensacionalistas Louis Sperry Chafer y John Walvoord enseñan en su libro Grandes Temas Bíblicos. Pues no solo jesuitas y dispensacionalistas reconocen que la justificación o imputación es la obra de la salvación en sí, sino que ambos sostienen que ésta se basa en una condición subjetiva del hombre, es decir, en algo que previamente debe acontecer al interior del ser humano para que le sea otorgada la imputación, lo cual es antibíblico, debido a que por la obra de los jesuitas, durante el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana rompió con el claro testimonio bíblico y también con la tradición milenaria sostenida en la teología de Agustín de Hipona. Reginald Pole, quien era arzobispo de Canterbury, llegó a afirmar que los jesuitas constituían el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 9:4 sobre la plaga de langostas, y en efecto el ingrediente evangélico abandonó para siempre a la Iglesia Católica después de Trento. El pensamiento de los jesuitas fue sistematizado por el jesuita español Luis de Molina, por lo que esa doctrina es llamada molinismo. Según el jesuita Molina, si un infiel guarda la ley natural con las fuerzas y auxilios que tiene, Dios no le negará la gracia suficiente para la justificación. Para Molina, no solo el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, sino que por no estar muerto puede colaborar en su propia salvación. A partir de Trento, la teología católica ha redefinido la palabra justificación, dejando de significar un acto judicial objetivo para convertirse en una obra interna en el corazón, sinónimo de la santificación. La obra cumbre de Molina, titulada Concordia del Libre Albedrío, fue considerada por el historiador colombiano Indalecio Liévano Aguirre como la más demoledora crítica de la tradición agustino-tomista. Por su parte, el filósofo francés Voltaire hizo el siguiente comentario en su libro El siglo de Luis XIV. Los dominicos españoles dijeron que el libro de Molina era el precursor del anticristo. Y se puede decir que el dispensacionalismo revisado de Chafer y Walvoord es una teología con influencia molinista. Michael Bunker, en su libro Enjambres de langostas, publicado en 2002, afirma que, aunque se reconoce que los jesuitas ejercen una gran influencia y control en las áreas de teología, educación, historia y medios de comunicación actuales, todavía es desconcertante que prácticamente no exista literatura que exponga la influencia de los jesuitas sobre el protestantismo. Y tal influencia se extendería sobre todo a la escatología, siendo el dispensacionalismo el heredero del sistema futurista creado por los jesuitas en el siglo XVI. Lo que revela el análisis del libro de Chafer y Walvoord es que es un hecho que éste enseña la doctrina de la salvación cooperativa, y aunque esta doctrina no ha producido influencia en el cristianismo evangélico debido a la firmeza con la que el pueblo se sujeta a la Sagrada Escritura, esto no quiere decir que los fundamentalistas y pentecostales que sigan la teología dispensacionalista no estén en peligro de abandonar la doctrina bíblica de la salvación más temprano o más tarde.